Y ya estamos conectados vía Skype con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, porque se ha anunciado reapertura de actividades y se ha incluido, por ejemplo, en el primer tramo de mayo a los hoteles categorizados y transporte turístico para actividades esenciales, pero la programación alcanza, por supuesto, restaurantes, entiendo, hasta agosto en estas 4 fases que ha mencionado el presidente. Así que vamos a conversar de eso con el ministro. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pamela. Sí, es exacto. Ya se ha aprobado la primera fase del reinicio de las actividades. Hay que aclarar y hay que, digamos, enviar un mensaje de tranquilidad de que este reinicio de las actividades va a ser paulatino, va a ser de tal manera que podamos ir también controlando sus efectos en cuanto al movimiento, en cuanto a la transmisión del virus que todavía está presente y por eso es que se están aprobando en distintas fases. Comprendemos obviamente la necesidad y la preocupación de todos los peruanos que compartimos en cuanto ya necesitamos empezar a salir también a hacer nuestras labores, a recibir ingresos, a recuperar empleos, pero siempre cuidando la salud de todos los peruanos, Pamela. Y lo que has mostrado en el reportaje es un ejemplo de cómo debemos estar todos preparados, tanto el sector privado como el sector público, afinando y sacando los protocolos de bioseguridad que nos permitan tener esa tranquilidad a todos. Hagamos algunas precisiones porque hay personas que con la publicación del decreto supremo hoy día interpretan que ya a partir de mañana empiezan las actividades. Pero hay protocolos que se tienen que publicar aún para recién hacerlo. Explíquenos eso, por favor. Es cierto, el día de hoy lo que se ha aprobado es la primera fase de reinicio y se ha aprobado en el anexo toda la lista de estas actividades que van a poder empezar en los siguientes días. ¿Qué se necesita para que puedan empezar? 2 cosas muy puntuales. Una resolución ministerial de cada uno de los sectores competentes en determinadas materias. Por ejemplo, en el caso de hoteles va a ser una resolución nuestra del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que indique cuáles van a ser los criterios, tanto, digamos, territoriales, como los criterios de que tiene que cumplir cada establecimiento para poder iniciar. Igualmente se va a establecer la fecha exacta a partir de cuál esa actividad específica va a iniciar. Y la segunda es una resolución ministerial también que disponga el protocolo sanitario sectorial. Hasta ahora lo que tenemos son los protocolos marcos que han estado funcionando en una, digamos, coyuntura sin COVID, pero estos protocolos adicionales son específicos para atender, obviamente, una problemática de una pandemia, en particular relacionada al COVID. Así que, una vez que salgan esos 2 documentos por cada una de las actividades, uno de ellos indicando la fecha exacta de inicio, es que vamos a poder empezar. Ok, entonces eso tiene que ocurrir necesariamente en esta semana porque el lunes 11 se interpreta que ya esto entra en vigencia. Es exacto lo que has dicho y el propio decreto supremo nos da solo 5 días a los sectores para que estos documentos normativos ya estén emitidos. Por supuesto, algunos van a salir seguro mañana, pasado, van a ir saliendo en estos 5 días que tenemos y se van a determinar con exactitud las fechas en las que se van a iniciar durante el mes de mayo. En algunos casos van a ser la primera semana, en algunos casos la segunda semana, en algunos la tercera semana y así la cuarta semana hasta que acabe esta primera fase. Hagamos la evaluación del resultado de la primera fase y dependiendo de que el resultado sea positivo, empecemos con la segunda fase. Eso es bien importante porque, claro, puede pasar que se retrase un poco entrar a la segunda, tercera fase en la medida en que se observe si los casos de contagio se desatan, si se mantienen en la duplicación de casos cada 8 días, la intención, entiendo, es que ese periodo se amplíe cada vez más, pero depende del comportamiento del contagio, de los contagios, ¿no? Es cierto. Hay que tomar en cuenta que en estos momentos nuestra economía está, digamos, funcionando con alrededor del 44% de su capacidad en las actividades que han estado funcionando porque son esenciales. Con esta primera fase vamos a hacer que paulatinamente en este mes empiecen una cantidad de actividades que van a llevar a acercarnos casi al 70% de funcionamiento de nuestra economía. Entonces tenemos que hacerlo con la seriedad del caso y paulatinamente. Y evaluar al final de la fase para ver si ya estamos en una condición sanitaria que nos permita iniciar la segunda, que va a sumar una serie de puntos adicionales del PBI, cerca de otros 10 puntos de PBI a las actividades que inician. Entonces, eso obviamente significa también movimiento de personas, así que tenemos que hacerlo de manera paulatina y responsable. Eso siempre, es lo que me preocupa, Pamela, ministro, tomando en consideración que lo principal
es salvaguardar la vida de todos y la salud de todos y cada uno de los peruanos y, por supuesto, también ya dar pase al reinicio de estas actividades económicas. A ver, dos cosas. La movilización de personas preocupa mucho porque bajo el entendimiento que el lunes 11 se levantan la mayoría de restricciones, ¿cómo se va a controlar el tema de la circulación de personas? O sea, se interpreta que el lunes 11 se levanta la cuarentena y la gente va a salir a las calles. ¿Cómo se va a manejar el tema del transporte masivo para proteger la distancia, los aforos y evitar las grandes aglomeraciones que es donde se producen los contagios? Es cierto, lo que mencionas, para eso estamos estableciendo una serie de criterios. Hay algunas actividades en las que, por ejemplo, se va a permitir un inicio gradual en cuanto a los aforos, por ejemplo, limitados al número de personal mínimo necesario. Te doy el ejemplo de el inicio de las actividades productivas que tienen órdenes de compra de exportación que estaban ya por vencer o vencidas, es decir, necesitamos rápidamente posibilitar que no vayan a perder este relacionamiento internacional que luego es muy difícil empezar. Para estas empresas, por ejemplo, se les va a permitir el reinicio por el número de días que necesiten para completar la orden de compra y con los trabajadores mínimos necesarios para esa actividad. Es decir, no es que vamos a abrir al 100% en todos los casos de las actividades que se han incorporado al 100% de sus trabajadores. Tiene que ser paulatino, tú bien lo has mencionado. Y por supuesto, en cuanto a los medios de transporte, vamos a ir también haciendo una estrategia gradual de tal manera que los medios de transporte que en estos momentos son públicos, que están funcionando, también se vayan sumando digamos, paulatinamente la posibilidad de los medios no motorizados. Estoy hablando, por ejemplo, de la bicicleta, para distancias cortas, por supuesto, claro, que se está preparando la ATU y se está preparando en los municipios con una red más amplia de ciclovías que nos permitan también empezar con medios de transporte que nos garanticen diversas alternativas que se complementen. Ministro, ha trascendido que para la segunda fase, a fines de julio, inicios de fines de junio y fines de julio, por ejemplo, fines de junio, transporte interprovincial y aéreo nacional, y para fines de julio ya se contempla transporte aéreo internacional. ¿Es correcto? ¿Está contemplado así? Bueno, esta fue una propuesta que ha trasladado exactamente el Poder Ejecutivo y que se discutió en el grupo intersectorial que tenía varios representantes. Y lo que has dicho es exacto, pero hay que decir algo también que es muy pertinente. Cada una de las siguientes etapas, y perdona que sea reiterativo, va a empezar dependiendo de las condiciones sanitarias. Si vemos que terminada la primera fase, las condiciones nos garantizan tener la posibilidad ya de abrir, por ejemplo, el transporte aéreo nacional restringido hacia localidades que tengan ese control sanitario apropiado, o el interprovincial terrestre también restringido a esos lugares que ya al nivel sanitario nos permiten tener esas garantías, se hará. De lo contrario, se tendrá que ir viendo paulatinamente las mejores fechas para ese reinicio de actividades. Siempre hay que tomar en consideración que lo que queremos es controlar, mantener bajo control la epidemia en el país, no, por supuesto, generar nuevos focos que vayan a generar nuevas olas de contagio. El transporte aéreo internacional, además, me imagino que depende de, abrir fronteras, no solamente las del Perú, claramente se abren las fronteras, pero también la apertura de fronteras en el mundo y que ningún país ponga, digamos, limitaciones para que pasajeros peruanos lleguen a sus países, tomando en cuenta la coyuntura actual, que somos el segundo país en Latinoamérica con más casos de contagio. Entonces eso puede presentar un inconveniente para viajar al extranjero. Tú lo has dicho correctamente. La inicio de transporte internacional va a depender no solamente del Perú, va a depender de las contrapartes. Es decir, en un inicio va a ser solamente entre aquellos países que ya tengan un control apropiado y que garanticen haber establecido los protocolos para el transporte aéreo de pasajeros que permitan esa seguridad. Es decir, no va a ser en primer momento una apertura amplia. Y tiene que ser así, además, porque precisamente el principal foco de traslado de esta pandemia ha sido el traslado de personas por las fronteras, principalmente aéreo en un inicio. Entonces tenemos que controlar eso. Por eso recién se empieza en una tercera fase y también de manera restringida a, digamos, destinos sanitarios. Y nuevamente, previa de la evaluación, cuando pasemos la segunda fase y evaluemos las condiciones sanitarias, veremos si estaremos ya preparados para iniciar esta tercera con el transporte internacional aéreo. Además hay que tomar en consideración que no vamos a esperar, digamos, a que lleguen cada una de las fases para estar preparados. Ya los distintos ministerios estamos elaborando todos los protocolos correspondientes para que llegado el momento de la toma de decisiones, la claridad sean, digamos,
se puedan establecer con claridad las fechas exactas y de esta manera las actividades puedan iniciarse. Siempre tomando en consideración la salud de los peruanos primero. En el tema de importaciones, exportaciones y comercio de bienes orientados al sector retail están programados, entiendo, para junio. Y ya me quedó claro que todo depende del comportamiento de la primera fase de las curvas de contagio. Pero el sector retail va amarrado también al tema del funcionamiento de centros comerciales, de tiendas, aforos. Entonces es una cadena, ¿verdad? Es cierto. ¿Cómo se está manejando este tema? ¿Hay anuncios en este sentido? Es cierto, es cierto. Tenemos que tomar en consideración que en cada fase no solamente es la actividad específica, sino una serie de actividades conexas que son necesarias, sin la cual una de esas actividades no podría funcionar. Y lo que acabas de mencionar es evidente. Por ejemplo, cuando se habla del retail, tiene que abrirse también la posibilidad de que estos centros comerciales también entren en funcionamiento. En la propuesta del Ejecutivo, estas actividades de manera conjunta están en una segunda fase, pero con algunas restricciones, por ejemplo, los aforos limitados, como tú bien has presentado en tu reportaje. En el caso de los centros comerciales, ellos están ya preparados para poder iniciar con aforos limitados, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, en un inicio va a tener que ser así, Pamela, porque hay que comprender, y esto es importante que todos podamos compartirlo. Sí, todos queremos que empecemos a recuperar nuestra economía, sí, pero tenemos que hacerlo paulatinamente, de tal manera que no pongamos en riesgo la estrategia de control sanitaria en el país por parte en relación a esta epidemia. Hacia fines de agosto hay una gran cantidad de actividades que podrían reiniciarse observando el comportamiento de las fases anteriores. Hemos visto el rubro peluquerías, que son decenas, ¿no?, de pequeñas cadenas grandes. Han sido dejadas para el final, igual que entretenimiento, arrendamiento, transporte nacional, internacional, centros de entretenimiento. ¿Por qué belleza hacia el final si pueden observar, por ejemplo, protocolos como los que hemos visto en el reportaje que acabamos de propalar? Creo que es importante aquí destacar algo, Pamela. Esto ha sido primero una propuesta, pero el hecho concreto y real es que al día de hoy hay una fase aprobada, la primera. Ya. Eso quiere decir que hacia adelante podemos precisamente evaluar y ver si era conveniente o no en determinada fase una u otra actividad. Y si alguna nos garantiza la posibilidad de tener unos protocolos que nos permitan esa tranquilidad, puede moverse de fase. Las siguientes fases todavía no están aprobadas, van a ir aprobándose paulatinamente conforme se va viendo el resultado de cada una de ellas. Así que lo concreto y real es que al día de hoy tenemos una primera fase aprobada, una lista de 27 actividades que van a iniciar una vez que las resoluciones ministeriales con la fecha exacta y las condiciones y las resoluciones ministeriales con los protocolos de bioseguridad ya estén emitidos. ¿Qué entidad certificará que efectivamente la convocatoria de estas empresas, de estos sectores autorizados a ponerse en marcha, cumplan con el tema que ha mencionado? Número reducido de trabajadores, digamos, el equipo mínimo indispensable para echarse a andar. Y que no sea una cosa de aglomeraciones y que dispare nuevamente las cifras de contagio y detenga el avance de las siguientes fases. Muchas gracias por tu pregunta, porque me permite muy rápido decirte cuál es el proceso. Una vez que salgan esas dos resoluciones ministeriales con la fecha, las condiciones y el protocolo, las empresas van a tener que entregar a la entidad correspondiente. Por ejemplo, en el caso de hoteles, al Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, ¿no? Hoteles categorizados, porque recuerda que ya los hoteles que están atendiendo la emergencia están funcionando. Sí. Eso van a tener que adecuarse. Van a tener que enviar al sector competente su plan de implementación y vigilancia que esté acorde con los lineamientos generales que emitió el Ministerio de Salud hace unos días atrás y el protocolo específico. Una vez que el sector revisa, va a dar una aprobación virtual lo más rápido posible y con esa aprobación esta empresa va a tener que hacer un registro virtual en el sistema digamos, COVID del Ministerio de Salud y va a tener su número de registro con el cual va a poder empezar a funcionar y a partir de ahí lo que vamos a hacer las distintas instituciones del Poder Ejecutivo Nacional es salir en apoyo a los municipios en cuanto los municipios tengan competencias o llevar adelante la supervisión si es que algún sector la tiene de acuerdo a ley. Es decir, luego viene la etapa de fiscalización para poder desde el primer día estar en el terreno contrastando, verificando y vigilando, por supuesto, que los protocolos se están cumpliendo. Pero aquí además es muy importante hacer un llamado a la ciudadanía y a las empresas a que tengamos un rol vigilante, un rol responsable.
El gobierno, por supuesto, y los gobiernos municipales y regionales van a cumplir con su rol de vigilancia, pero la propia ciudadanía puede acompañarnos. Vamos a transparentar la lista de las empresas que van a tener autorización y pueden también ser actores participativos de una fiscalización propositiva, activa, de tal manera que todos como sociedad podamos salir adelante en este momento tan complejo. Ministro, muchas gracias por atendernos esta noche aquí en Día D. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos ha quedado claro que